En este primer día del Triduo Pascual nos reunimos para celebrar la pasión y muerte del Señor. La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra la Eucaristía. Escucharemos la palabra de Dios, que nos introducirá en el misterio que hoy recordamos. Después, adoraremos su cruz, como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos, para que el cuerpo de Cristo nos alimente en este camino de la cruz, que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos, pues, recibiendo a los ministros que al llegar al altar se postrarán rostro en tierra, como signo de la humillación del hombre terreno y de la tristeza y el dolor de la Iglesia por la muerte de su Señor. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote,
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho.
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongo a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar.
Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras y una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. O crux, ave, espes única. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Saludo en el Señor todos, queridos hermanos, de manera especial a mis hermanos sacerdotes, el Padre Juan y don Miguel Ángel, que estos días nos acompañan en estas celebraciones del Triduo Pascual. Un saludo a todos los que seguís esta celebración retransmitida por el canal PUN3 de televisión. Especialmente un saludo a los feligreses de esta parroquia de Chilches, así como también a mis feligreses de la parroquia de La Llosa. A todos os tengo muy presentes en mi oración durante estos días. Un saludo a los enfermos, ancianos, a los que más sufrís las consecuencias de este momento difícil en el que la pandemia del coronavirus ha sumido a toda nuestra sociedad. Quiero también agradecer a la Cofradía de la Mare de Déu des Dolors de Chilches, que patrocina la retransmisión de estas celebraciones por televisión, como una ayuda en este momento en el que no podéis salir de vuestras casas, acercando así la parroquia a vuestros hogares y poder participar en las celebraciones centrales de nuestra fe. Hoy celebramos la muerte del Señor. Nos adentramos en el primer día del Triduo Pascual que ayer solemnemente inaugurábamos en la misa, en la Cena del Señor. Hoy la Iglesia, siguiendo una tradición antiquísima, nos celebra la Eucaristía. En esta liturgia estamos contemplando la pasión del Señor, su crucifixión y su muerte, que ha sido narrada en la Pasión según San Juan, que proclamamos siempre en esta liturgia del Viernes Santo. Hoy se pone ante nuestros ojos el misterio de Cristo muerto por nuestros pecados y para nuestra salvación. Hoy contemplamos la verdadera kenosis, el verdadero abajamiento, la verdadera humillación de todo un Dios, que como describe el himno de Filipenses,
no tuvo alarde quitarse la categoría de Dios y pasar por este mundo como uno de tantos, se ocultó en nuestra humanidad. Pero no solo llega hasta ahí su abajamiento, sino que llega hasta la muerte, y una muerte de cruz. Algo verdaderamente que nos sorprende a toda la humanidad, algo que muchas veces nos es difícil hasta de comprender. Pero, igual que os decía ayer, la clave para poder interpretar todo este misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la tenemos que leer desde el amor. Amando a los suyos, los amó hasta el extremo. Hoy, cuando se nos mostrará la cruz de Cristo que será adorada, comprenderemos cuán cargadas de amor estaban aquellas palabras que el Señor nos decía ayer en esa última cena. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Sí, hermanos, hemos de recordar que el precio de nuestro rescate, como nos dice el apóstol Pablo, no ha sido ni con oro ni con plata, sino el precio de la sangre del único justo, Jesucristo nuestro Salvador. Hoy contemplamos el misterio de amor de todo un Dios que se compadece de nosotros y que se contrapone totalmente a la soberbia del primer hombre, aquel Adán que, no siendo Dios, quería serlo. Se contrapone totalmente a Cristo que, siendo Dios, se humilla, se despoja de su rango y se entrega en la cruz por nosotros. Este misterio nos interpela, este misterio nos habla, y más en estos momentos en los que nuestra humanidad está recogida, confinada en sus casas por la amenaza de este virus que ha paralizado toda nuestra sociedad. Todos aquellos pilares en los que se fundamenta nuestro mundo, de un día a otro han caído. Una sociedad que se ha paralizado en su economía, en su trabajo, en su cultura, en sus espectáculos, en su deporte, en todo. Y esto, contemplando hoy la muerte de Cristo, nos tiene que hacer reflexionar en nuestra vida y en el sentido de lo que el Señor hizo por nosotros, porque la cruz de Cristo interpela. El gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, decía que la lección más grande, en la que más había aprendido en su vida, fue sin duda la contemplación de la cruz de Cristo. Por eso también nosotros, en este día en que la Iglesia nos muestra el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, contemplemos, adoremos, pero también aprendamos lo que el Señor nos enseña, porque ahí nos interpela verdaderamente. Yo, en primer lugar, señalaría que en la cruz el Señor nos interpela de la gravedad del pecado, de la gravedad de nuestros pecados, porque fue tan grave el pecado que costó la muerte de Cristo. Y esto nos tiene que sacudir en el relativismo moral en el que vivimos tantas veces, sin dar importancia a la vida de la gracia en la que hemos sido renacidos desde nuestro bautismo. Esto nos tiene que interpelar en la gravedad de nuestro pecado, sí, del que fuimos sepultados con Cristo en el bautismo para resucitar a una vida nueva, y en cambio tantas veces nos dejamos llevar por la soberbia de aquel primer hombre, Adán, queriendo ser como Dios, viviendo en nuestro orgullo, en nuestras divisiones, en nuestros enfrentamientos, que impiden que esa nueva humanidad reconciliada por Cristo en el amor se lleve adelante. Sí, hermanos, contemplar la cruz de Cristo es un momento para pedir perdón al Señor, porque tantas veces vivimos apartados de su amor, vivimos apartados de su gracia, vivimos de espaldas a Dios. Y que nos mueva a amarle cada día más y a demostrarse en la entrega generosa a nuestros hermanos. La cruz de Cristo también nos interpela en el amor de Dios. Recuerdo aquella frase que dijo un día San Juan Pablo II: si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el amor de Dios por la humanidad estaría todavía por demostrar. Pero Cristo ha muerto en la cruz
Y de esta manera Dios ha mostrado su inmenso amor por toda la humanidad. En la cruz de Cristo está la miseria del hombre, sí, lo acabamos de decir, el pecado que ha llevado a Cristo a entregarse por nosotros, pero en la cruz de Cristo está la misericordia de Dios, que es más fuerte que el pecado. Contemplar la cruz de Cristo es contemplar que tenemos un Dios que nos ama, un Dios a quien le importamos, un Dios que no se desentiende de nuestro sufrimiento. Podíamos pensar en estos momentos de la pandemia, donde está muriendo tanta gente, donde sufren tantas personas, ¿dónde está Dios? Sufriendo con nosotros. ¿Dónde está Dios? Amándonos intensamente en este momento. Porque a Dios le importamos y su amor es un amor real. Que esto también nos tiene que hacer preguntarnos a nosotros, ¿cómo es nuestro amor a Dios y a los hermanos? Porque tantas veces falta mucho realismo en nuestra entrega. Vivimos muchas veces de cara a la galería, con un barniz, pero nuestro amor deja mucho que desear. El amor de Dios es auténtico, es real, su sangre ha sido derramada por nosotros. Eso nos llama también a que nuestro amor por Dios, por los hombres, esté cargado de realismo, es decir, de obras concretas. Como dice el refranero español, obras son amores y no buenas razones. Cristo no nos ha hablado ni nos ha amado desde una lógica ni un discurso hermoso. Cristo ha entregado su vida y él mismo dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es una llamada también a que nuestro amor y nuestra entrega esté cargada de realismo. En este momento de tanto sufrimiento, ¿cómo vivo cerca del que sufre? ¿Cómo me hago presente en aquel que pueda necesitarme, a quien puedo hacer una llamada, a quien puedo consolar, a quien puedo llevarle unos alimentos? Preocuparme por él, realismo del amor. La cruz de Cristo nos interpela, hermanos, también ante el sufrimiento de nuestros hermanos, de los que más sufren. Porque Cristo en la cruz se identifica con el sufrimiento del mundo. Un mundo que sufre continuamente, ahora de manera global, pero el sufrimiento está siempre presente, cuando en unos, en otros. ¿Y qué hacemos nosotros ante el sufrimiento? Pues muchas veces mirar hacia otro lado. La cruz de Cristo nos interpela a estar unidos a aquellos que sufren también en nuestro mundo, aquellos que están crucificados en nuestro mundo. Y ahora hay tantas personas, tantos enfermos, pero también tantas familias que no pueden encontrarse, ancianos que están solos, o familias que han perdido a sus seres queridos sin ni siquiera poder despedirse de ellos, y todos conocemos esa realidad hiriente. ¡Cuánto sufrimiento en nuestro mundo! Contemplar a Cristo en la cruz es una llamada a que todos nosotros nos sintamos unidos al sufrimiento de nuestra humanidad, que no miremos hacia otro lado, que no digamos, esto no va conmigo, esto no me importa, no es de mi familia, no quiero más problemas, ya tengo bastante con lo mío. Esa no puede ser la actitud del que quiere identificarse con Cristo en la cruz. Mirar a Cristo en la cruz nos llama a solidarizarnos y a estar al lado de los que sufren las consecuencias de la injusticia y del pecado de nuestro mundo. Pero no olvidemos, hermanos, que la cruz de Cristo está íntimamente unida a su gloria. Podríamos decir que son como las dos caras de una misma moneda. Cruz y gloria van unidos. Por eso, para nosotros la cruz no es solo un instrumento de tortura, que lo fue, el más atroz que podía sufrir un hombre, y lo tuvo que sufrir Cristo nuestro Salvador. Para nosotros la cruz la contemplamos como un instrumento de redención, de salvación, porque es una cruz gloriosa en la que se vislumbra ya la victoria. Y eso es lo que os invito también en esta tarde de Viernes Santo, cuando contemplamos el misterio de la muerte del Señor, a que vislumbremos detrás de este misterio de anonadamiento de Dios su victoria, que es la segunda parte de ese himno de Filipenses al que hacía referencia. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pero llegará el momento de celebrar esa victoria en la noche santa de la Pascua. Ahora nos toca contemplar el misterio de la cruz, el misterio de la muerte, el misterio del sufrimiento. ¿Y a qué os invito, hermanos, en esta tarde, ahora cuando adoremos la cruz? Pues ante todo a que renovemos nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Salvador,
Cuando contemplemos al Señor clavado en la cruz por nosotros, hagamos un acto de fe. Creo, Señor, en ti. Creo que eres nuestro Salvador. Creo que eres el Señor de nuestra vida, el que da sentido a nuestra existencia y el que nos hace librarnos de todo mal, incluso de la muerte. Acrecentemos nuestra fe en el Señor, reafirmemos nuestra esperanza, esa esperanza que nos hace creer que el pecado y la muerte ya no tienen la última palabra porque ha sido destruido por Cristo. Y una invitación a que llevemos la cruz que nos toca a cada uno en este momento y en nuestra vida con humildad, con confianza, sí, abandonados siempre en Dios. Podemos confiar en Dios. Quien confía en Dios jamás se ve defraudado. Hay una saetilla carmelitana preciosa que dice: lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Abracemos también la cruz, amemos la cruz, porque cuando nos unimos a Cristo en la cruz, nos identificamos plenamente en este misterio de redención. Y el Señor nos ha enseñado que el camino que lleva a la gloria pasa por la cruz y por el sufrimiento. O crux, ave, espes única. En la cruz está la única esperanza del mundo. Os invito a contemplarla, a adorarla y a acogerla en nuestra vida, porque en ella está nuestra redención. Que así sea. Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos y de modo muy especial a todos los enfermos por el coronavirus, a sus familiares y a los que han muerto por esta pandemia. Esta oración expresa el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. Por eso, a cada intención, todos nos uniremos orando con un momento en silencio. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa,
para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Casimiro, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas.
Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantar. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas. Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pongámonos de rodillas.
Podéis levantaros. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a recibir la Santa Cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración, y con nuestra veneración expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros, que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Es el momento para que todos los que estáis en vuestras casas os unáis a esta adoración de la cruz, elevando también vuestro espíritu hasta este madero salvador en el que nos ha venido la vida. Por el madero hemos sido liberados del pecado y de la muerte.
y hemos sido reconciliados con el Padre y hechos partícipes de la salvación. En unos momentos de oración y de súplica a Cristo con los antiguos signos de la Iglesia, unámonos todos en esta adoración a la cruz salvadora del Señor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios Oceos, santo es Dios. Agios Isquiros, santo y fuerte. Agios Athanatos, eleison, gimas. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios Oceos, santo es Dios. Agios Isquiros, santo y fuerte. Agios Athanatos, eleison, gimas. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Hoy, Viernes Santo, no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer.
todos podemos realizar la comunión espiritual con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros, que nos ayudará a estar más unidos a Él en espera de la gran celebración de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy Digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Te ensalzaré, Señor, te ensalzaré, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Te ensalzaré, Señor, te ensalzaré, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, te ensalzaré, porque me
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.